En esta tarde de martes, tarde 30 de julio del 2013, y como todos los martes tenemos compañía, tenemos invitados. Hoy nos permitimos invitar a la licenciada Beatriz Duarte, quien es la directora del Instituto Municipal de la Mujer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Y aparte de que es la directora, pues es una buena amiga que siempre está al pendiente de lo que hacemos, está dándonos información de lo que hace y realizando un trabajo muy interesante hacia dentro del municipio. Yo a veces me pregunto, como el día de ayer, o hoy no recuerdo, que estaba leyendo la prensa, estaba viendo lo que anda haciendo Beatriz Duarte, y en una reunión en el Congreso decía, bueno, pues ¿qué tiene que ver el cambio climático con la mujer? Son dos cosas totalmente distintas, pero por eso dijimos, vamos a traer a Becky a que nos platique qué tiene que ver. ¿Qué dijiste? Ya hasta dónde se quieren meter estas señoras. ¿Dónde quieren entrar las señoras? Ya se metieron a todos lados y ahora quieren también modificar el cambio climático. ¿O qué está pasando? No, el cambio climático es algo irreversible, ¿verdad? Sí, no, podemos, de alguna manera nos decía la conferencista que podemos mitigar, tratar de que no sea tan brusco para nosotros y tratar de adaptarnos a él. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el cambio climático y todas las cuestiones del medio ambiente con el género? Con las condiciones diferentes para los hombres y para las mujeres, no solo para las mujeres. Fue el medio ambiente para las cuestiones del género y cambio climático, porque es muy diferente para un hombre que está en la labor, en el campo, ¿verdad? Que para una mujer que está de ama de casa, que le está faltando el agua, que está viendo que cada vez hay más escasez, que no porque tengamos estas lluvias de estos días, pues no sabemos que pues cada vez tenemos más problema con la cuestión del agua, ¿verdad? Y es más, que cuando se nos viene mucha agua, que no estamos preparados, que no estamos preparadas, y que como mujeres en la colonia tenemos un reto por cubrir cuando nos pasó esto, que como más solas tenemos otro reto que cubrir, además de enfrentar las inclemencias del tiempo. Además de eso, cómo es diferente para unos y para otros el enfrentar los cambios climáticos. Es una condición pues se afecta a todos, ¿no? A todos, niños, niñas, y todo ser vivo, y bueno, cómo hacerlo, cómo adaptarnos, pero no es solo el cómo hacerlo, ¿verdad? Dijiste tú, bueno, y estas señoras que se juntaron y que vinieron, y agradezco también a las que vinieron de otros municipios, porque esto es organizado por la Red de Género del Medio Ambiente. Es una asociación civil que a través de ellas podemos bajar recursos, para poder hacer este tipo de acciones. ¿Por qué a través de ellos? Porque ellos hacen el plan de cómo se van a dar estos foros, de cómo se van a dar estas pláticas, de las propuestas a la ley de cambio climático, que es lo que al final tratamos de hacer con todas estas opiniones, con todas estas maneras de pensar, conjuntarlas de todas estas señoras y decir, esto es lo que ellas piensan, y esto tomen en cuenta la voz de ellas, tomen en cuenta la voz de las mujeres. ¿Por qué? Porque en los espacios de decisión, que son los consejos, por ejemplo, de ecología, con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hacen un gran esfuerzo, pero si tú vas a los espacios de decisión, la mayoría de las personas que están como consejeros en esos espacios, la mayoría son hombres. Y no toman en cuenta la opinión, ¿verdad?, de una mujer o de una ama de casa o de una mujer trabajadora que a lo mejor tiene una perspectiva diferente de lo que está pasando y de cómo se pueden solucionar las cosas. Por eso son estos foros, para tratar de que ellas tengan voz y de que esta voz llegue hasta el Congreso. En este caso, ¿verdad?, todo esto va encaminado a que se van a entregar al Congreso unas propuestas sobre cambio climático. O sea, va a haber una modificación entonces a las leyes para que se pueda en un momento dado no revertir, sino combatir o hacer que sea más ligero el daño que produce el cambio climático.
pues ya como te dije, pues es algo que no se puede revertir, pero bueno, vamos a tomar en cuenta las opiniones de las señoras, de estas mujeres que ya tienen tiempo en cuestiones de género nuevo, pero aparte que ya están capacitadas ampliamente en cuestión de ecología. La conferencista que nos hizo el favor de venir a dirigir este foro, que se llama Itza Castañeda, ella ha sido representante ante la ONU de todas estas cuestiones de género y de cambio climático, de género y medio ambiente, de género y falta de agua. Entonces, tratar de que se tomen en cuenta estas opiniones, y por eso vino ella, la conferencista, a guiarnos más o menos. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a plantear 3 mesas de trabajo que se plantearon ayer: financiamiento, se planteó mitigación, como te decía, y adaptación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que quieren? Y aquí están los números, aquí están las cifras. Ya ella expone, ¿verdad?, cómo poco a poco se está viendo la migración del campo a la ciudad, que para el 2030 esperamos que el 85% de la población del mundo ya va a vivir en las grandes urbes. O sea, la gente está abandonando el campo. ¿Qué vamos a hacer para revertir? ¿O cómo vamos a hacer para hacer que no nos falte alimento? Porque lo más importante es que tengamos alimento para esos tiempos. Y como si la mayoría de la gente va a estar en las ciudades, ¿qué va a pasar en ese momento? Sí, bueno, es que este tema la verdad es que es muy interesante y invita mucho a la reflexión, porque es algo que ha estado sucediendo desde hace muchos años, ¿no? Y vamos caminando en ese sentido. Pareciese que el proyecto mundial es precisamente ese: sacar a la gente del campo, llevarla a las ciudades, pero nos topamos con la bronca o con el problema de que nos vamos a alimentar en las ciudades y todo el producto viene del campo, todo lo que es el alimento viene del campo. Que esto se vea desde una perspectiva de género, desde el lado de la mujer, a mí me parece muy interesante, porque es una situación que normalmente no se piensa. ¿Quién puede imaginar, pues, que la mujer tenga alguna afectación por el cambio climático, cuando la mujer por lo regular está en su casa, está en su hogar, está con sus hijos, está atendiendo sus labores no propias, sino personales, y la mayoría de las veces ese es su campo, ¿no? Ese es su terreno. ¿No? Difícilmente ha empezado a salir de ese terreno. Exactamente, y al mismo tiempo pensar que, por ejemplo, si las mujeres están quedando en el campo, si como sabemos muchos de los caballeros pues se van a buscar suerte en el extranjero, en Estados Unidos, ¿verdad?, y dejan a sus familias en el campo. Bueno, cuando vienen sequías y cuando viene todo esto de ayuda para el campo, y que bajan los programas federales y que le dicen, bueno, pues le vaya a ayudar al campo a tales parcelas, a tal región, y no se le puede ayudar a la señora, no se le puede proporcionar ningún apoyo porque no es dueña de la tierra y porque se quedó son ejidos, ¿verdad? Pero ni siquiera está mencionada ahí en la concesión ni nada. Entonces también cómo modifican las políticas públicas para que ellas estén preparadas para enfrentar lo que es pues, la adversidad en el campo y para hacer producir ese. Es complicado, no es sencillo. Ahora además este proceso que se ha ido dando ha ido haciendo también que la mujer sea más independiente y que en un momento dado se desligue más fácil del vínculo conyugal, ¿no? del marido en muchos casos, porque vemos que la incidencia de divorcios va a la alza, no a la baja a lo largo del tiempo, y mucho de esto se debe pues, a que la mujer ha dejado de ser aquella mujer sumisa que su función era estar al pendiente del marido. Fíjate que estaba viendo hace unos días unos folletos a través de internet donde decía el papel, o hablaba del papel de la mujer en los años 50. Y decía, por ejemplo, prepárate, ponte bonita porque va a llegar tu marido a cenar, prepárale la cena. Y luego, o sea, eran como puntos, como tips para llevar un matrimonio estable, ¿verdad? Estable. Y no estaba mal, ¿eh? Yo no estoy... Pero eran otras épocas. No estoy en contra de esto, pero si tú ves a esa persona que
que pintan en las caricaturitas, en los bolletitos estos, es una FX, no es una función de todo, no era para ella, todo lo que estaba haciendo no era para ella como persona. Así es, era para el marido. Era para complacer a los demás. Entonces, así fuimos educadas, para complacer y pensar primero en todos los demás, siendo que pues si no estás bien tú, pues no puedes estar bien con tu entorno, ¿verdad? No puedes proporcionar la atención debida a tus hijos, a tu pareja. Claro que se debe proporcionar la atención a tu pareja, no estoy en contra de eso, pero es primero que nada estar bien tú como persona, ¿verdad? Tú como persona, tú como en tu salud. Por eso el descuido, ¿verdad? Tú dices, ¿cómo se le pasó a esta muchacha que es profesionista? ¿Cómo le dejó que avanzara tanto esta enfermedad, ¿verdad? En ella, si es que pues ella está preparada y le dijeron qué tenía que hacer, ¿verdad? Porque todavía traemos el chip ese de que primero son todos los demás y luego y si no la revisión, tengo que hacer la revisión, no, después es que primero tengo que ver esto y el hijo, y la esposa, y la mamá, y el abuelo, porque la carga de las familias cuando ya está grande, de tus padres, que tampoco lo veo mal, pero es siempre hacia la mujer, o casi siempre hacia la mujer, ¿verdad? Hay pues casos en que los papás pues van y se quedan con el hijo, pero casi siempre es a la mujer. Oye, y esa frase, ¿no? Cuida muy bien a tus hijas porque ellas son las que te van a cuidar. Muy común. Sí, ¿verdad? Cuida, qué suertudo eres, ¿verdad? Tienes puras hijas. Sí. Ellas son las que te van a cuidar. No, y luego le dicen a un artículo para caballeros. Deslindando de la responsabilidad a los hijos que también tienen responsabilidad en la ley. Todos los hijos tenemos responsabilidad en la ley, claro, de ver con nuestros padres si es que ellos ya no pueden hacerlo por sí mismos, ¿verdad? Todos los hijos, hijas e hijos, pero ya la costumbre, ya la cultura te dice que la mujer tiene que hacerlo y la mujer se va dejando de lado a ella misma, ¿verdad? Y así mismo en las políticas públicas van dejando de lado su opinión, siendo que ella es pues, parte fundamental y es un poquito más del 50% de la población mundial. Y es un círculo que comienza por la persona, pero luego se va ensanchando, se va abriendo hasta que llega a toda la sociedad, ¿no? Pero son 3 años ya de estar al frente de la dirección del Instituto Municipal de la Mujer. 1 año y medio. 1 año y medio. Bueno, entraste 1 año y medio después. Sí, 1 año y medio. La administración. 1 año y medio. Yo primero, en la primera parte de la administración regidora. Ahora pedí licencia para ya la licencia permanente para poder terminar como directora. Mi última licencia fue a principios de julio precisamente y ya para poder terminar en octubre como directora. Pero ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecha en lo que se ha hecho? Muy contenta, siempre te quedas con que se puede hacer más, pero desgraciadamente ni el tiempo ni el dinero alcanza. Recursos los presupuestos pues son limitados. Por eso a veces ustedes habrán visto pues, que nos juntamos en este caso con una asociación civil, que ellos son los facultados para presentar proyectos ante el Instituto Nacional de las Mujeres y les dice el instituto, bueno, sí te voy a dar este dinero para que hagas estos foros y estas acciones en pro del género y cambio climático, pero coordínate con el Instituto Municipal para que se potencialicen todas las acciones tanto de gobierno como de la sociedad civil. Por eso ustedes ven que nos juntamos con otros, con la Comisión de Derechos Humanos, con el mismo Instituto Chihuahuense de la Mujer o con otras dependencias del municipio para potencializar, para de alguna manera, si ellos están haciendo alguna acción y necesitan la perspectiva, el apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres, bueno, vamos juntándonos para hacer más rico y más beneficioso esto. Qué bien. ¿Y qué sigue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué sigue? Soy divina, pero no adivina. No, pues ¿qué sigue? No, pues ¿qué sigue? Pues trabajar, ¿verdad? Para eso se ha trabajado, para poder estar en una posición en servicio público. Yo tengo ahorita como
contando el servicio social, como 24 años dentro del servicio público. Entonces, tuve algunas experiencias en la iniciativa privada, ¿verdad? Que muy bien, pero bueno, toda esta riqueza pues te da a saber a ti misma que pues, lo que tú quieres es el servicio público, eso es lo que te da satisfacción, lo que a lo largo de mi vida pues me ha dado una gran felicidad en lo profesional. Muy bien. Hace 1 año y medio que comenzabas con este papel de la dirección del Instituto Municipal de la Mujer. Platicábamos, me acuerdo cuando estábamos en Sociedad de Gobierno, de los proyectos productivos para las mujeres. Fíjate que no buena memoria. Se iban a implementar algunos proyectos ahí interesantes de envasados y de otras cosas. A la fecha, has visto que han crecido, han estado trabajando, siguen, o sea, ¿funcionó ese asunto? Sí funciona, no en todos los casos como debería haber, ¿verdad? Pero bueno, hay épocas. Lo que nos falta en la comunidad, ¿verdad? Sí, por eso, ahorita esto de sumar es hacer comunidad, se me hace muy bonita frase al principio, pero es una gran verdad. Es una gran verdad, o sea, sumar esfuerzos, sumar y hacer consciente a la ciudadanía de que si alguien está haciendo un gran esfuerzo, si tu vecina pidió un prestamito, que a veces les damos un prestamito pequeño por lo que 5,000 pesos en especie, ¿verdad? Para empezar su negocio de pasteles, y tú ves que le está haciendo toda la gana, pues consúmele, por favor. Claro. O sea, procura, sin demeritar a las pastelerías ya grandes, ¿verdad? También consúmele a ella, si es que tú puedes hacerlo, consume esos productos. ¿Por qué? Porque sumando les estás ayudando a ellos. No hay como también apoyar a los nuestros. Eso se da mucho también en los clubes de servicios. Si ustedes dan un clavadito allí por los clubes de servicio, en el club de servicios al doctor, al dentista, al mecánico que llega a ese club de servicio entre los mismos socios. Yo le digo nomás mi carro a mi amigo socio, ¿verdad? Porque le estoy ayudando. Eso es comunidad en club. Pues este es un clubzote, nuestro municipio es un clubzote, entonces tenemos que apoyarnos como comunidad. Y si ustedes ven que una señora está emprendiendo su pequeño negocio y le está echando todo eso y las ganas, hay que apoyar. Hay que apoyarla, ¿verdad? A la fecha tenemos 77 proyectos productivos ya implementados. Trabajando. Unos más exitosos que otros, ¿verdad? Unos ya se fueron hasta Aguascalientes, fuimos a Sopancillo, ya hasta Aguascalientes, se pusieron allá, les fue bien. También les fue a unas señoras que hacen dulces que al rato se regresaron y hicieron tortillas de harina. Así me explico, ya se dicen, ¿qué más vendemos? ¿Qué más? Sí, van buscando la forma de enriquecer el negocio, ¿no? Y eso es bueno. Es bueno. Esa es la mentalidad del empresario. El empresario, bueno, otra cosa. Una querida amiga, la señora Razón, que ella vende sotol, crema de sotol. También, o sea, largas jornadas vendiendo su producto. Las amigas que hacen productos de madera, el pan, las pastelerías, lo que es las uñas, las estéticas, que también se han dado muchos apoyos para ese tipo de proyectos. Bueno, todas ellas están poniendo su esfuerzo, y qué mejor que apoyarnos unas a otras, ¿verdad? Unas a otras, digo, unas personas a otras, no solo entre las mujeres, toda la ciudadanía. Claro. No, pero lo importante también es que estos proyectos de alguna manera vienen a alivianar un poco las necesidades de la casa. Un poquito, sí, un poquito. A veces un poquito, a veces mucho, como van creciendo los proyectos. Y el presidente municipal, me acuerdo que nos instruyó para que a mediados del mes de agosto nos coordinemos con el desarrollo empresarial y turístico, con el licenciado Prieto, para exactamente hacer más proyectos, para dar más apoyo, más impulso a más proyectos y que dejarlos encaminados, ¿verdad? Ya la administración que viene pues les dará el seguimiento, pero bueno, vamos disponiendo de los recursos, que no son muchos, que nos quedan para este tipo de apoyos,
darlos de una vez y que sigan. Y claro que a estas alturas tienen recursos, ¿eh? No, fíjate que y más con lo que está sucediendo. No, pero esos recursos, eso sí, nosotros no los podemos tocar porque ya ves que el presidente nos instruyó a ver dónde hay para poder ayudar a la gente que nos trae nadando ahí. Sí, ahorita la situación está crítica. Nos trae nadando en las colonias y apoyando a la gente y viendo cómo bajamos recursos para las casas que se afectaron, a la pobre gente que se le echó a perder sus colchones, etc. Pero esos recursos no los podemos tocar porque son lo que ya regresó. Es lo que ya regresó. Uno porque está etiquetado, el desarrollo empresarial turístico los bajó para ese tipo de apoyo, y nosotros, los que nosotros tenemos, es porque ya regresaron. Las señoras que les prestamos han estado pagando. Y ya tenemos 120,000 pesos, no es nada. Oh, pues muy bien, es algo. Pero vamos a dividirlos en proyectitos de 5,000 pesos. Y se hacen algunos proyectos. Se hacen algunos apoyos. Entonces esos sí no los podemos tocar porque es dinero de la misma gente que lo ha regresado, ¿verdad? Pero qué bueno, pues quiere decir que sí está funcionando. Sí está funcionando. Hay una revolvencia. Entonces, eso mismo, y ellas mismas, las señoras que han pagado, pues con todo su esfuerzo, porque hasta chuta me pongo porque llegan así, a veces con los 50 pesos. Sí, con lo que pueden. Con lo que pueden pagar, qué buenas palabras son las mujeres, Hay un artículo que hace algunos años leí, lo escribí sobre eso, sobre una persona, Jenis, le llamaban el banquero de los pobres. Y su principal clientela eran las mujeres en Bangladesh, y empezaba a prestarles a las mujeres más pobres, más humildes, dinero y con compromisos de pago muy fáciles, con intereses muy bajos, y se convirtió en un banquero muy exitoso. Hace poco tiempo inclusive estaba leyendo un artículo que ya falleció, ya murió él, pero dejó todo un legado en el aspecto financiero, un trabajo excelente con las mujeres, y pues resultó que eran excelentes pagadoras. A veces él mismo decía que prefería prestarle a una mujer que a un hombre. Bueno, le resulta, pero precisamente porque estamos educadas por la misma cultura, te da beneficios y no te da a veces beneficios en la sociedad, ¿verdad? Porque todavía hay una desigualdad, pero bueno, porque son más confiables, si les podemos prestar, pero bueno, porque esa misma cultura te ha hecho así, no es gratis. Sí, claro, tiene su razón de ser. Y por eso mismo, pues a mediados de agosto vamos a hacer un evento en el que vamos a entregar los últimos apoyos, y vamos a otorgar nos dijo el presidente, privilegiando a mamás solas, ¿verdad? A mamás solas, a personas de escasos recursos, ¿verdad? En general, hombres y mujeres, pero en las mujeres sí vamos a privilegiar a mamás solas. Donde exista la mayor necesidad. Sí, a jefas de familia con mayor necesidad. Es lo que vamos a hacer nosotros en el Instituto Municipal de las Mujeres. Eso es excelente, porque también hay mucha gente que tiene esta problemática dentro de las mujeres, porque yo no sé qué está pasando últimamente, pero hay muchas madres solteras. Sí, hay muchas mamás solas por este mismo de que ya no que ya está permeando más la cultura de no admitir la violencia en tu casa, ¿verdad? Bueno, cuando desgraciadamente no ha podido superar este problema de violencia en la casa, pues muchas señoras mejor deciden por seguir solas, ¿verdad? No, pero sí se debe mucho a la descomposición de la sociedad. Exactamente. Yo recuerdo que cuando Francisco Barrio era gobernador del estado, inició un proyecto en donde pues abrió todo lo que es el área comercial a las empresas maquiladoras para que se produjeran una gran cantidad de productos, pero se contrataban mujeres, muchas mujeres. Sí. Pues muchas mujeres salieron de sus hogares y se fueron a trabajar en la maquila. Y en todo el estado se hizo este proyecto muy grande. Hubo miles de mujeres que estuvieron yéndose a la maquila. Inclusive tengo por ahí alguna canción que habla precisamente de
de la maquiladora, de la mujer maquiladora. En aquel tiempo pues era lo que se veía diariamente, ¿no? Cómo la mujer batallaba para salir de su casa, para llegar a su trabajo, para pelearse diariamente por los bonos de productividad, por los bonos de puntualidad, por los bonos de asistencia y poder llevar un poco más de recursos a su casa, cómo buscar dónde dejar a sus hijos, que convivieran con otros hijos de otros vecinos, porque también era algo muy complicado. Y todo esto... Sí, pues, estar preparados como sociedad, ¿verdad? Sí, así es. Vino a hacer que la sociedad se molestara un poquito. Sí, estar preparados como sociedad porque todos esos niños que los educó la tele todo ese tiempo, la tele o la calle. Betty, vamos un corte pequeño y regresamos con este mismo tema, ¿no? Volvemos.